ayuda de Ancestry.com y la Sociedad Titanic de Belfast. Vino al pueblo de Comber, el hogar ancestral de Thomas Andrews, el líder del grupo. Recuerdo cuando pensaba en intentar buscarla, y pensé de inmediato en Thomas Andrews, porque era la persona a la que yo, en mi investigación, por la que yo llegué a sentir un profundo respeto. Sí, y ahora celebramos ese gran logro, no solo por un hombre, el tío Tommy, sino también por sus compañeros de trabajo. Cuando uno ve el estado de la tecnología y de construcción de barcos, en realidad era lo más avanzado. Sí, era el pináculo de la tecnología en el apogeo del Imperio Británico. Era una época emocionante y Belfast estaba al frente de todo eso. Pero algunos dijeron que había un error mortal en el diseño del Titanic de Thomas Andrews. Para averiguarlo, Ballard vino a un laboratorio de conservación en las afueras de Belfast para examinar los planos originales del barco. Nunca antes se filmaron. Somos afortunados de ser el depósito para la colección de planos de barcos de Harland y Wolff, lo que incluye los diseños originales de Olympic y del Titanic. Para mí estos dibujos son muy conocidos. Veo el mástil delantero y el puesto de vigía y la campana del barco. Este dibujo del puente de toldilla, la sección posterior del Titanic, para mí, en verdad tiene mucho simbolismo porque a medida que la proa se hundía, la gente iba hacia atrás y hacia atrás, hacia la popa. Y al final llegaron a donde ya no había dónde ir. Solo saltaron. Y la mayoría de las veces saltaron hacia la muerte. Los expertos aún quieren saber si el Titanic era una bomba de tiempo y si el destino estaba escrito en los planos. La respuesta podría estar en el barco gemelo del Titanic, que se construyó con el mismo juego de planos, el Olympic. Con el tiempo esto causó mucha confusión, y como se puede ver en estos perfiles, este es el Olympic y este es el Titanic. A menos que uno supiera lo que veía, se podrían confundir entre ellos. Aunque en papel eran casi idénticos, el Titanic y el Olympic tenían trayectorias sorprendentemente distintas. En realidad el Olympic tenía toda una carrera en el sentido que el Titanic tenía cientos de cruces. aún no llegaba a su destino trágico. El Olympic fue conocido como viejo confiable, con más de 20 años de servicio distinguido. El Titanic, que se construyó con los mismos planos, debió durar al menos el mismo tiempo. No había errores en el diseño del barco. El barco se construyó para resistir cualquier esfuerzo y deformación que encontrara, incluso en los fuertes vendavales del Atlántico Norte. No se diseñó para que resistiera golpes de icebergs. Como solían decir en Belfast, estaba muy bien cuando se fue. Y estaba en muy buenas manos. Cuando el Titanic sobresalió sobre el horizonte de Belfast, a Thomas Andrews se le unió lo mejor y lo más inteligente de Harland y Wolff en el grupo de garantía. Entre ellos, el jefe de dibujantes Roderick Chisholm, el electricista William Parr y Artie Frost, un operario experto cuya familia aún guarda sus herramientas de trabajo. Aquí tengo un artículo que perteneció a mi abuelo, y este silbato era de lo más útil, porque cuando se estaba en Harland y Wolff, en aquellos días, el colocar remaches era un trabajo muy ruidoso. Para poder llamar la atención de alguien, para poder hablar con esa persona, se utilizaba el silbato, porque incluso si uno gritaba, no lo escuchaban. Aún funciona. ¿Lo puedo usar? En 1912, Artie Frost se enteró que lo eligieron para representar a su departamento en el grupo de garantía. No enviaron a nadie en el grupo de garantía, y a muchos de los empleados les habría encantado ir. Para completar este grupo distinguido, estaba el ingeniero Robert Knight y 4 aprendices en crecimiento, incluyendo a Francis Parks, de 21 años de edad.
Mi tío era plomero, tenía 21 años cuando estuvo en el Titanic y resultó como el mejor aprendiz, así que lo seleccionaron para ir en este grupo. Entonces fue un gran honor. Un gran honor ir en este grupo. Tan pronto naciste, asumo, o desde que puedes recordar, la historia del Titanic debió entrar en tu vida. Bueno, fue realmente una tragedia sobre la que no se hablaba. ¿Era como sentir vergüenza? Era vergonzoso, sí. El hundimiento del Titanic fue una vergüenza espantosa para la ciudad de Belfast, para Harlan y Wolff, para el corazón de esta comunidad. Y no era algo de lo que querían hablar. Sin embargo, cuando estaba listo para zarpar, era el orgullo de Belfast. Thomas Andrews y el resto del grupo de garantía abordó el barco el 2 de abril de 1912, con rumbo a Southampton y finalmente a Nueva York. Solo puedo imaginar lo que Thomas Andrews y el grupo de garantía debió sentir cuando subieron a bordo. Pero tenía que ser satisfacción, porque nunca antes hubo algo como esto. Y el hecho que se concibió, diseñó, construyó y ahora era un producto final, debió ser en ese momento el clímax máximo de sus vidas. El Titanic recogió pasajeros y tripulantes en Southampton 8 días después de zarpar de su ciudad natal de Belfast. Cuando el viaje comenzó, el grupo de garantía se puso a inspeccionar todos los aspectos del barco, desde el cuarto de máquinas hasta el puente, y desde las 4 cocinas hasta los comedores de lujo. Hasta la quinta noche en alta mar. 14 de abril de 1912. El Titanic navega a 22 nudos. Una noche silenciosa de domingo, que se vio interrumpida por el sonido de un iceberg rasgando el barco. En este momento crítico, el capitán Edward Smith se vuelve hacia el hombre que mejor conoce el Titanic. Cuando impactaron con el iceberg, el capitán Smith llamó a Thomas Andrews. El capitán le pidió que fuera a las cubiertas inferiores y evaluara los daños del barco que conocía tan bien. Así que bajó y recorrió los compartimentos. Y regresó al puente y le dijo al capitán que se hundirían. A pesar que se diseñó con 16 compartimientos herméticos, Andrews sabía que sin importar el barco, cualquiera podría llegar a hundirse. El Titanic se construyó con un estándar de 2 compartimentos. Se podía inundar cualquiera de esos 2 compartimentos, ya sea este o este y este, y podía navegar al puerto sin problemas. Incluso se podrían inundar los primeros 4 compartimentos herméticos al mismo tiempo, y eso no sería problema. Sin embargo, no se puede dañar el 1, 2, 3, 4 y 5. Eso fue un golpe mortal para el barco. Lo que sucede es que hay demasiado peso, y si hay demasiados compartimentos herméticos inundados, se hundirá. Poco después que Andrews le diera la noticia al capitán, el mundo exterior recibe las primeras señas que el Titanic estaba en peligro. Algunos de estos barcos tenían comunicación inalámbrica por primera vez y comenzaron a enterarse que algo pasaba. Salen llamadas de auxilio del barco más grande en el océano. La gente no creía lo que escuchaba. Pensaron que no, que era un error. Es seguro que ese barco no se podía hundir. En la ciudad natal del Titanic, las familias del grupo de garantía del barco esperaban ansiosas por noticias. En esa época, los rumores en Belfast eran abundantes y mi abuela debió estar muy preocupada porque escuchó que el Titanic se había hundido. También escuchó que remolcaron al Titanic hasta un puerto y que no había pérdida de vidas. Y durante 3 o 4 días no supo si su esposo estaba vivo o muerto. La noticia llegó primero a Nueva York. Era el destino del Titanic, el objetivo de cientos de inmigrantes a bordo y el hogar de muchos de los ricos y famosos del barco. Las oficinas de White Star Line en la punta sur de Manhattan se convirtieron en el punto central del drama del Titanic. Detrás de mí está el Parque Bowling Green,
en la punta de la isla de Manhattan. Al otro lado de la calle, aquí al final de Broadway, es donde White Star Line tenía las oficinas centrales. Los reportes sobre el Titanic impactando un iceberg comenzaron a llegar aquí el 14 de abril, pero la verdadera historia de lo sucedido se comienza a saber a finales del 15 de abril. Un transatlántico de nombre Carpathia vino al rescate del Titanic, pero llegaron demasiado tarde para salvar el barco. En lugar de eso, recogieron botes salvavidas llenos de sobrevivientes y vía radio enviaron listas de nombres a Nueva York. Comenzaron a publicar los nombres de los sobrevivientes y la gente llegaba a averiguar si sus familiares o amigos sobrevivieron o fallecieron en el Titanic. Imaginen los ríos de gente que comenzaron a reunirse en este parque, y eso crecía y crecía. Cientos y cientos de personas se reunían aquí, justo al otro lado de la calle, preguntándose. Algunos iban, leían las buenas noticias. Muchos nunca vieron los nombres que esperaban ver y se alejaban llorando. Esta escena se repetía a ambos lados del Atlántico. A medida que se agregaba un nombre a la lista, había una familia que respiraba aliviada. Pero días después, aún no se sabía nada de los 9 hombres del grupo de garantía. El Carpathia, el barco que los rescató, llegó a Nueva York la noche del 18 de abril de 1912, lleno de cientos de sobrevivientes del Titanic. Parecía un gran disturbio. Habían nombres de personas que estaban en la lista de los fallecidos que sobrevivieron y viceversa. Esa noche fue la primera vez que la gente descubrió qué fue lo que realmente sucedió. Mientras los sobrevivientes contaban sus historias, comenzaron a dar detalles del líder del grupo de garantía, Thomas Andrews. Thomas Andrews trató de ayudar a que la gente se pusiera los chalecos salvavidas. Hay un testimonio en el que le dijo a una mujer, aquí está su chaleco salvavidas, tómelo y váyase. Pero él no prestó atención a lo que aconsejaba. Ya casi al final, a Thomas Andrews lo vieron en el salón para fumar de primera clase. Estaba parado al lado de un cuadro grande que estaba sobre la chimenea y veía hacia la distancia. Entregó su vida. Ni siquiera se molestó en ponerse un chaleco salvavidas, ni siquiera se molestó en subir a la cubierta de los botes. La última vez que lo vieron admiraba su barco y se hundió con él. ¿Y el resto del grupo de garantía? A Artie Frost y William Parr los vieron por última vez en el cuarto de máquinas, seguramente luchando por mantener las luces encendidas para que más pasajeros pudieran escapar. Estoy seguro que el grupo de garantía estuvo muy involucrado en los momentos finales del Titanic, porque eran los que realmente entendían lo que le sucedió al barco y trataban de hacer lo mejor que podían para salvarlo. Nunca más los volvieron a ver. Ni uno de los integrantes del grupo de garantía sobrevivió, ni uno. El hecho que nunca se encontró ninguno de sus cuerpos, que no hay informes, indica que nunca hicieron ningún intento por ir a los botes salvavidas para salvarse. Pareciera que ninguno de ellos tan siquiera lo intentara. Esta es la postal que mi abuelo Artie Frost le envió a mi padre Stanley, justo antes de subir al Titanic en Southampton y zarparan. Dice, ¿te gustaría estar pescando desde este muelle? No te vuelvas a caer. Mi padre acababa de caerse de la bicicleta y se destrozó la rodilla, así que en esa época caminaba con dificultad. Y esa es la foto del muelle de Southampton, donde amarraron el Titanic. Estas fueron las últimas palabras que la familia tuvo de él. Esta postal. Y nunca más escucharon de él, y eso me impacta cuando lo digo. De las 2.200 personas en el viaje inaugural del Titanic, solo sobrevivieron 700. Murieron más de 1.500 personas. En 1912, familias de las víctimas propusieron organizar expediciones para localizar el naufragio. Incluso con mejoras en la tecnología para exploraciones submarinas, el Titanic se mantuvo inalcanzable durante 73 años.
A Bob Ballard le bastó una pista que le dio un sobreviviente del Titanic para encontrar el camino. Hola, ¿podemos ir al muelle 54, por favor? Este día me reuniré con Ed Thayer. Su abuelo, John, fue un personaje importante en contar la historia del Titanic. Jack Thayer, de 17 años de edad, viajaba con sus padres de regreso a casa desde Europa. La noche del 14 de abril se separó de su familia en la cubierta del Titanic. Esa noche se quedó al lado de una baranda de cubierta cuando el barco comenzó a hundirse. Cuando el barco estaba muy cerca de sumergirse, saltó hacia el agua. Al final, Thayer logró llegar a un bote salvavidas y el Carpathia lo rescató después. Llegó a tierra firme aquí, en el muelle 54 de Nueva York. Llegó con una historia horrenda de sobrevivencia en las aguas heladas del Atlántico Norte. Él y un amigo saltaron de la misma baranda al mismo tiempo. Su amigo no sobrevivió, él sí, así que probablemente fue pura suerte. El relato de Jack fue uno de los primeros que expresó que el Titanic se partió por mitad a medida se hundía. Dijo, el sonido cada vez más fuerte del estruendo y el tronar continuaron con un desgarrón muy único de cuando las calderas y los motores se saltaban de las bases. De pronto toda la superestructura del barco pareció partirse. Eso hizo que me diera cuenta que el barco se partió en dos y sacaba todo lo que tenía dentro. La historia que contó me dio una idea de cómo encontrarlo. Y eso era no buscar por el Titanic, sino que había que buscar los restos que salieron del Titanic. Porque sabía que sus huellas serían mucho más grandes y predecibles. Conocíamos la corriente, así que sabíamos que el campo de restos debió ir de norte a sur. Eso es enorme porque ahora tengo una línea en esta dirección. Busco hacia acá y por supuesto encontré las huellas y eso me llevó al Titanic. Pero ahora que Ballard encontró al Titanic, enfrenta una tarea de enormes proporciones. Encontrar la manera de proteger al barco y los miles de artefactos invaluables. Tengo mis menús y un portamenú. Eso es bueno, estoy feliz. Cuando la subasta del Titanic finaliza, las ventas netas sobrepasan los $300,000. Hoy tuvimos un público bastante motivado, coleccionistas muy entusiastas que compiten por comprar algunas piezas muy interesantes, y estamos muy contentos por cómo nos fue hoy. Las llaves del Titanic se venden a más de $55,000. 2 documentos del grupo de garantía se venden a más de $700 cada uno. Son cartas de condolencias a las familias dolientes. Algunos de los artículos de la subasta van a museos. Otros desaparecerán de la vista del público. A medida que más y más artículos llegan a manos privadas, aún queda una bodega clave para los artefactos del Titanic: el barco mismo. Y cada vez es más fácil llegar a lo que una vez fue una profundidad inalcanzable. Muchas de la tecnología que utilizamos hoy en día para explorar el océano son los nietos de las herramientas que nosotros utilizamos en el Titanic. Esta tecnología solía ser del dominio exclusivo de una élite de oceanógrafos, pero esos días están contados. Hoy en día, si se tiene el dinero, es muy fácil ir y encontrar un barco, encontrar un robot, conseguir los cables, juntar una tripulación para ir a algún lado como el Titanic. Aceptémoslo, el Titanic está a 1.600 kilómetros de Nueva York, está a 640 kilómetros de Terranova. Es muy difícil proteger un lugar tan lejano. No hay leyes internacionales. Cualquier organización deshonesta puede ir hasta allá. A mí me preocupa más la tecnología que hay para poder entrar. Y allí es donde la conservación es mayor y la mayoría de los contenidos están ahí. Después de décadas de espera, un tratado internacional y la legislación estadounidense están sobre la mesa y podrían comenzar a proteger el barco tan pronto como en el año 2012. Bob Ballard cree que los mismos ROVs que facilitaron llegar hasta el Titanic podrían facilitar protegerlo. Espero que otros vayan por los artefactos del Titanic secretamente y silenciosamente. Sí.
Ahora, ¿hay tecnología con la que podamos construir centinelas? Claro que sí. ¿Podríamos tener guardias? Sí, fácilmente. De hecho, un proyecto piloto en el Pacífico hará que robots controlen constantemente el lecho marino, un sistema que podría algún día dar seguridad las 24 horas del día al Titanic. Pero para Ballard, cualquier solución comienza con la gente más afectada por la tragedia. ¿Cómo te gustaría que se tratara el lugar en un futuro? Me gustaría que lo dejaran como está. Es la tumba de mi tío y las tumbas no se profanan. Sé que mi bisabuelo Roderick está ahí abajo. Es su tumba. Y sé que mi abuela era extremadamente firme en que no se debía tocar ninguna de las tumbas de todos ellos. Ninguna debía tocarse. Todas las personas con las que hablé que tienen alguna relación con el Titanic dijeron, por favor, protejan el barco. Mi abuelo recordaba cuando estuvo en el momento que lo botaron, y aún puedo escuchar su vozarrón diciendo que deberían dejarlo descansar en paz. Esa es mi esperanza. Ciertamente, todos los sobrevivientes cuando lo encontré, todavía habían varios sobrevivientes vivos y todos sentían lo mismo. Es muy importante que quede como un monumento conmemorativo, como un monumento al trabajo excelente que se hacía en Belfast. En el centro de Belfast, se yergue un monumento en honor a los 22 hombres de la ciudad que perdieron sus vidas el 15 de abril de 1912. 9 de ellos pertenecían al grupo de garantía. En realidad el Titanic no me conmovió hasta que lo encontré. Soy un científico y lo veía como algo técnico. Pero cuando lo encontramos, eso fue todo. Me impactó y me sorprendió. Para el grupo de garantía, y para más de otras 1000 personas que murieron en el Titanic, este barco es su tumba. Cada centímetro es terreno sagrado. Cada artefacto, un monumento. Saben, mi pensar es que si no se puede proteger al Titanic, entonces en el mar no hay nada que se pueda proteger. Así que por eso es que quiero mantenerme firme. No terminaremos hasta que esté protegido. Puede ver en estos perfiles, este es el Olympic y este es el Titanic. A menos que uno supiera lo que veía, se podrían confundir entre ellos. Aunque en papel eran casi idénticos, el Titanic y el Olympic tenían trayectorias sorprendentemente distintas. En realidad el Olympic tenía toda una carrera en el sentido que el Titanic tenía cientos de cruces. Aún no llegaba a su destino trágico. El Olympic fue conocido como viejo confiable, con más de 20 años de servicio distinguido. El Titanic, que se construyó con los mismos planos, debió durar al menos el mismo tiempo. No había errores en el diseño del barco. El barco se construyó para resistir cualquier esfuerzo y deformación que encontrara. Ayuda de Ancestry.com y la Sociedad Titanic de Belfast. Vino al pueblo de Comber, el hogar ancestral de Thomas Andrews, el líder del grupo. Recuerdo cuando pensaba en intentar buscarla, y pensé de inmediato en Thomas Andrews, porque era la persona a la que yo, en mi investigación, por la que yo llegué a sentir un profundo respeto. Sí, y ahora celebramos ese gran logro, no solo por un hombre, el tío Tommy, sino también por sus compañeros de trabajo. Cuando uno ve el estado de la tecnología y de construcción de barcos, en realidad era lo más avanzado. Sí, era el pináculo de la tecnología en el apogeo del Imperio Británico. Este dibujo del puente de Toldilla, la sección posterior del Titanic, para mí,
En verdad tiene mucho simbolismo porque a medida que la proa se hundía, la gente iba hacia atrás y hacia atrás, hacia la popa. Y al final llegaron a donde ya no había dónde ir. Solo saltaron. Y la mayoría de las veces saltaron hacia la muerte. Los expertos aún quieren saber si el Titanic era una bomba de tiempo y si el destino estaba escrito en los planos. La respuesta podría estar en el barco gemelo del Titanic, que se construyó con el mismo juego de planos, el Olympic. Con el tiempo esto causó mucha confusión, y como se va, incluso en los fuertes vendavales del Atlántico Norte, no se diseñó para que resistiera golpes de icebergs. Como solían decir en Belfast, estaba muy bien cuando se fue. Y estaba en muy buenas manos. Cuando el Titanic sobresalió sobre el horizonte de Belfast, a Thomas Andrews se le unió lo mejor y lo más inteligente de Harland y Wolff en el grupo de garantía. Entre ellos, el jefe de dibujantes Roderick Chisholm, el electricista William Parr y Artie Frost, un operario experto cuya familia aún guarda sus herramientas de trabajo. Aquí tengo un artículo que perteneció a mi abuelo británico. Era una época emocionante y Belfast estaba al frente de todo eso. Pero algunos dijeron que había un error mortal en el diseño del Titanic de Thomas Andrews. Para averiguarlo, Ballard vino a un laboratorio de conservación en las afueras de Belfast para examinar los planos originales del barco. Nunca antes se filmaron. Somos afortunados de ser el depósito para la colección de planos de barcos de Harland y Wolff, lo que incluye los diseños originales de Olympic y del Titanic. Para mí estos dibujos son muy conocidos. Veo el mástil delantero y el puesto de vigía y la campana del barco.